Antes de arrancar con esto, si es la primera vez que pasas por aquí, te invito a unirte a la comunidad del canal, dándole al botón de suscribirse, porque cada semana reunimos testimonios reales de personas que se animaron a contarnos lo que vivieron al conocer gente por internet. Y de verdad, hay historias que todavía no puedo creer que hayan pasado. Ponte cómodo, porque las de hoy están fuertes. La primera nos la mandó un chico que en ese momento tenía apenas 20 años y llevaba menos de un mes usando aplicaciones de citas. Contaba que era su primera vez hablando con alguien por internet con la intención de conocerse en persona y que por lo mismo confiaba en todo lo que le decían sin cuestionarlo demasiado. Hizo match con un perfil que apenas tenía una línea de descripción. Decía tener 24 años, con textura media, y que las fotos no las podía subir porque su teléfono estaba dañado. En ese momento le pareció una excusa razonable. Así que aceptó quedar para cenar algo rápido. Cuando llegó al lugar y bajó del auto, la persona que lo esperaba no se parecía en nada a lo que había imaginado. Le calculó unos 40 y tantos años y por lo menos el doble de su peso. La incomodidad fue inmediata, pero pensó que ya estaba ahí y que al menos podía aprovechar la comida. Apenas se sentaron, la conversación se puso pesada. El hombre no dejaba de hacer comentarios subidos de tono sobre lo que esperaba de una relación, casi como si fuera una condición para seguir viéndose. En un momento confesó su verdadera edad y contó que estudiaba una carrera relacionada con la salud bucal. Movido por la curiosidad, el chico le pidió que se quitara la gorra que llevaba puesta, y lo que vio lo dejó helado. Una protuberancia extraña en el cuero cabelludo que el hombre explicó como un quiste que lo obligaba a raparse. Terminó la cena fingiendo que todo estaba bien, prometiendo escribirle después con la idea de bloquearlo apenas pudiera. El problema fue que el auto había quedado estacionado lejos y el hombre se ofreció a acercarlo. Ya dentro del vehículo, el tipo sacó de la guantera un pequeño estuche con instrumentos dentales reales y, alegando que quería revisarle la dentadura como práctica, empezó a acercarse demasiado. El chico inventó que se le había caído el celular. Se agachó, abrió la puerta y salió corriendo hasta la estación de servicio más cercana. Desde entonces, dice, jamás vuelve a quedar con nadie sin antes hacer una videollamada y sin elegir siempre un lugar público y concurrido. La segunda historia es de alguien que se mudó de país buscando un cambio de aire y terminó viviendo algo que lo persiguió durante meses. Recién instalado en una ciudad nueva, sin conocidos ni referencias, decidió abrirse una cuenta en varias aplicaciones para intentar hacer vida social, ya que su rutina se limitaba al supermercado y a la cafetería de la esquina. Un día recibió un mensaje de un perfil privado que decía haberlo visto en su universidad. No sonaba raro, porque el campus era enorme, así que respondió con confianza y pasó la tarde chateando. Al día siguiente llegó otro mensaje. Pasé por la cafetería y no te vi. Ese detalle lo inquietó, porque nunca había mencionado a qué cafetería iba. A partir de ahí, los mensajes cambiaron de tono, se volvieron insistentes y cada vez incluían datos que esa persona no debería haber tenido, como en qué horario salía de clases o por qué calle solía caminar. Intentó cortar la conversación con excusas amables, pero la persona insistía cada vez con más intensidad, hasta el punto de sentirse observado en su propio barrio. Terminó bloqueando la cuenta y advirtiendo que llamaría a la policía si volvía a recibir mensajes, pero el usuario reapareció con un perfil nuevo.
rogando una oportunidad. La situación se resolvió recién cuando inventó que tenía pareja y que cualquier encuentro tendría que ser con esa persona presente. Después de eso, por fin, los mensajes se detuvieron. Hoy asegura que aprendió a confiar en su instinto. Apenas algo se siente fuera de lugar, sin esperar a tener pruebas contundentes para poner distancia. Otra persona que se animó a escribirnos contó una cita que, más que miedo, le dejó una desilusión enorme. En ese momento era joven. Todavía vivía con mucho cuidado su orientación frente a su entorno y aceptó salir con un hombre bastante mayor que se presentaba en su perfil como jubilado y con buena situación económica. Cuando finalmente se conocieron y él preguntó a qué se dedicaba, la respuesta fue esquiva, hasta que finalmente confesó que durante años había sido catequista muy activo en su parroquia, algo que por supuesto mantenía en absoluto secreto. Habían acordado ir a un restaurante iluminado y tranquilo, pero terminaron en un rincón oscuro de un salón de hotel, como si el hombre no quisiera que nadie lo reconociera. Durante toda la cena estuvo pendiente de quién entraba y salía, nervioso, casi molesto por tener que estar ahí. En el camino de vuelta ya empezó a hablar mal de otras personas con las que había salido antes. Contó que había estado casado y tenía hijos a los que apenas veía, y remató la noche preguntando si podían volver a encontrarse, a lo que el chico, con tal de bajarse del auto lo antes posible, respondió que sí, sin ninguna intención real de hacerlo. Nunca más contestó sus mensajes. Con el tiempo entendió que ese miedo constante a ser visto, esa doble vida que cargaba esa persona, era exactamente lo que no quería para sí mismo. La cuarta historia la compartió alguien que hasta el día de hoy no sabe si hizo bien en no indagar más. Una noche hizo match con un chico bastante más joven, con un acento que lo derritió por completo, y quedaron para tomar algo en un bar. Desde el primer minuto notó actitudes contradictorias. Por un lado era encantador y hablaba sin parar de todo un poco. Por otro se ponía extrañamente a la defensiva cada vez que tocaban ciertos temas. Le llamó la atención que insistiera en pagar absolutamente todo, incluso pedidos costosos, como si el dinero no fuera un problema en lo más mínimo para alguien tan joven. En un momento de la noche, un hombre corpulento se acercó a la mesa, le susurró algo al oído a su cita, y éste lo despachó con un gesto seco, negando después conocerlo, aunque resultaba evidente que mentía. Más tarde, entre copa y copa, el chico soltó que su familia atravesaba un momento muy difícil, porque su padre había sido herido en un hecho violento del que prefería no dar detalles. La velada terminó de forma abrupta, con él yéndose apurado y dejando la billetera olvidada sobre la mesa. Al ir a devolvérsela, el mismo hombre corpulento de antes volvió a aparecer en la calle, tenso, casi asustado, y se llevó la billetera sin dar ninguna explicación. Meses después, revisando noticias por pura casualidad, reconoció el apellido de esa familia relacionado con un episodio bastante turbio y peligroso, y entendió que probablemente había estado más cerca de algo grave de lo que jamás imaginó esa noche. Nunca volvió a tener noticias de él, y el número que tenía guardado terminó dando siempre desconectado. La quinta historia es de las que más nos costó leer, porque quien la compartió admitió abiertamente que en ese momento vivía completamente en el closet frente a su familia y sus vecinos, algo que lo hacía muy vulnerable. Hizo match con un chico que le pareció encantador desde el primer mensaje, y como pocas veces recibía tanta atención de alguien que le gustaba, se ilusionó rápido.
acordaron que él fuera a su departamento y antes de llegar, le pidió varias fotos más para saber a quién estaba por conocer, además de preguntas cada vez más personales sobre su trabajo y su rutina, que justificó diciendo que había tenido malas experiencias antes. Cuando finalmente se conocieron en persona, todo fluyó de maravilla. La noche fue tranquila e íntima, y por primera vez en mucho tiempo sintió que había conectado de verdad con alguien. Fue recién cuando el chico se estaba por ir que todo cambió. Le pidió una suma de dinero considerable, y ante la negativa, la actitud amable desapareció por completo. Empezó a amenazar con contarle a los vecinos sobre su orientación si no pagaba, mostrándole en el celular lo que parecía una especie de anuncio con un código que usan quienes cobran por este tipo de encuentros, algo que aseguraba no haber visto antes en su perfil. Aterrado de que su familia se enterara de esa manera, terminó accediendo, sacando dinero de 2 cajeros distintos mientras era insultado en el pasillo de su propio edificio, lo bastante fuerte como para que los vecinos empezaran a asomarse. Contó que esa noche fue una de las más oscuras que recuerda, que llegó a sentirse completamente derrumbado y que lo que lo ayudó a salir adelante fue finalmente hablarlo con un amigo de confianza en vez de guardárselo para sí mismo. Hoy insiste en un mensaje muy simple: nunca compartas información íntima con alguien que apenas conoces, sin importar lo rápido que parezca avanzar la conexión. Cerramos esta recopilación con un testimonio que nos costó bastante decidir si publicar, porque es el más intenso de todos, pero que la persona pidió compartir igual, porque cree que puede salvarle un mal momento a alguien más. Tenía apenas 18 años recién cumplidos, cuando organizó una cita con un chico algo mayor que no tenía casa propia, pero sí una camioneta acondicionada para pasar tiempo a solas. Para que sus padres no sospecharan, inventó que se quedaría en la casa de un amigo todo el fin de semana. Lo pasaron a buscar cerca de su casa y manejaron hasta un lugar apartado, rodeado de bosque, que el chico describía como su rincón favorito. Al principio todo fue ameno, pero conforme avanzaba la noche, la actitud del otro chico se volvió cada vez más posesiva y controladora, hasta el punto de colocarle algo alrededor del cuello sin previo aviso. Cuando pidió que se lo quitara, la respuesta fue apretar con más fuerza en lugar de detenerse, dejándolo verdaderamente asustado y sin poder reaccionar con claridad. Después de varios minutos que sintió eternos, todo terminó, y en el camino de regreso no pudo dejar de pensar en lo mal que podría haber salido esa noche, y en que nadie, absolutamente nadie, sabía dónde se encontraba en ese momento. Reconoce que ese fue el episodio más oscuro de su vida y que tardó mucho en poder hablar de ello, pero que finalmente contárselo a una persona cercana lo ayudó a procesarlo y a entender que no había hecho nada para merecer eso. Hoy insiste en algo que aparece una y otra vez en este tipo de historias. Siempre avísale a alguien de confianza a dónde vas y con quién, porque esa información de más puede terminar siendo lo que te salve la vida. Estas historias, por más increíbles que suenen, son un recordatorio de lo importante que es cuidarse al conocer gente por internet, verificar con quién se está hablando de verdad, elegir siempre lugares públicos para un primer encuentro y contarle a alguien de confianza dónde vas a estar. Si esta recopilación te mantuvo enganchado hasta el final, cuéntanos en los comentarios cuál de las historias te dejó más sorprendido. Dale like para que más personas puedan verla. Y si todavía no lo hiciste, suscríbete y activa la campanita para no perderte las próximas historias reales que vamos a compartir muy pronto.